de la anemia en los niños. Siempre que hablamos de niños en medicina nos referimos a la población pediátrica. Entonces, cuando usted escuche la palabra población pediátrica, nos estamos refiriendo a los niños. De eso vamos a hablar hoy en esta noche. Hablaremos de qué es la anemia, algún tema de introducción para que usted conozca cómo se desarrolla la anemia, por qué, cuál es el abordaje que nosotros los médicos debemos de darle a la anemia en los niños cuando se detecta, cuál es el tratamiento y al final, importante mensaje, cómo prevenir la anemia en los niños y qué tipo de alimentación usted le puede dar a un niño cuando tiene anemia, porque las madres siempre nos preguntan. Entonces ese es el tema que vamos a hablar en esta noche y para comenzar pues vamos a ir colocando ahí las imágenes en su pantalla. Esperamos que esté ahí pendiente a través de la televisión o la radio para que conozca y se dé cuenta de lo que es este tema de la anemia en los niños. Ya les mencionaba que en medicina la población pediátrica son los niños. Ese es el término pediatría, es lo que tiene que ver con los niños. Entonces hoy hablaremos de la anemia en pediatría, traducido a términos populares, la anemia en los niños. Ese es el tema que vamos a tocar en esta noche. Pongamos la siguiente imagen para hablar. A manera de introducción hablaremos un poco de lo que es la hemoglobina y de lo que es la anemia para tener una introducción al tema. La hemoglobina, siempre a las madres cuando su niño se le hace un examen y uno le dice tiene la hemoglobina baja, entonces la hemoglobina tiene que ver con la anemia. Pero ¿qué es la hemoglobina? ¿Qué es lo que usted debe entender que es la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína o una sustancia viscosa que está localizado dentro del glóbulo rojo. Entonces la sangre está formada por varias células. Dentro de las células que conforman la sangre están los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas. Los glóbulos rojos se llaman así porque son colores rojos. El glóbulo rojo, dentro de los glóbulos rojos, que son unas células que están en la sangre, ahí está la hemoglobina, una sustancia viscosa, está dentro del glóbulo rojo y está formada por una proteína incolora, que es la globina, que va unida al complejo tetrapilórico, el cual tiene en su interior un átomo de hierro. Esa es la composición de la hemoglobina. Entonces, este complejo está formado por 4 grupos de proteínas y hay 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Pero en resumen, resumidas cuentas, lo que usted debe entender es que la hemoglobina es una proteína que está dentro del glóbulo rojo. Esa es la que le da el color al glóbulo rojo. Entonces la hemoglobina se refiere a eso. Pongamos la siguiente. Estamos hablando de generalidades antes de entrar con el tema de la anemia. El glóbulo rojo tiene un tamaño y un color. La vida media de un glóbulo rojo es de 120 días, o sea que nuestro cuerpo, dentro de la médula ósea, está dentro de los huesos, produce las células de la sangre, ahí están los glóbulos rojos. Un glóbulo rojo tiene una duración o la vida media de él es de 120 días, que son 4 meses aproximadamente, y tiene un tamaño que se ve en micras de diámetro y se considera que es un disco bicóncavo y que tiene diferentes funciones y una de las principales es transportar el oxígeno que va de los pulmones hacia la sangre, va a través de los glóbulos rojos, la hemoglobina, hacia diferentes partes del cuerpo, todas las partes del cuerpo para oxigenar los tejidos. Entonces ese es el glóbulo rojo. Pongamos la siguiente. Luego, ya hablando del tema, la anemia. ¿Qué es la anemia? Ya hablábamos que era la hemoglobina, por eso a manera de introducción decíamos que la hemoglobina es una proteína que está dentro del glóbulo rojo. Ahora, cuando ya nosotros hablamos de anemia, ¿qué es lo que debemos de entender? La anemia se refiere a la reducción de la concentración de hemoglobina o
a la reducción del volumen de glóbulos rojos, que también se conocen como eritrocitos, por debajo de los valores considerados normales para la edad y el sexo. O sea que cuando a usted le dicen su niño, porque estamos hablando de la anemia en los niños, tiene anemia es o porque tiene la hemoglobina muy baja o porque los glóbulos rojos están por debajo de los valores normales. Los valores normales dependen de la edad, del sexo en cada persona. Entonces, cuando hay reducción de la concentración de hemoglobina, cuando está baja la hemoglobina o cuando el volumen de glóbulos rojos está por debajo de los valores normales, ahí es cuando hablamos de anemia. A eso nos referimos los médicos con anemia. Entonces la hemoglobina baja por debajo de su límite normal. En el hombre va de 13 gramos por decilitro, en la mujer de 12 gramos por decilitro y en las mujeres embarazadas de un 11.5 gramos. Hay una llamada, vamos a ver. Aló, buenas noches. Buenas noches. Diga. Disculpe que me salga del tema, pero mire que hablaba porque soy una alumna del Colegio José y ayer denunciaron a una maestra y le llamaba para defender las acusaciones que no son ciertas. Mire que ahorita estamos con un tema médico y no puedo yo atender ese tipo de denuncias porque esta sección es netamente de medicina. Entonces llame mañana al horario del profesor para que pueda dar esa... ahí disculpe, pero estamos en un programa médico ahorita. Bueno, igual se lo llamaba para eso. Vaya, bueno. Sí, ahorita yo pues las denuncias son con el profesor en los noticieros. Ahorita yo pensé que era una llamada referente al tema. Entonces, estamos hablando de la anemia en los niños. Ya hablábamos que la anemia es la baja concentración de hemoglobina o de los glóbulos rojos y que hay valores que van de acuerdo a la edad y al sexo. En general, en el hombre la hemoglobina anda de 13 hacia arriba y en la mujer de 12 hacia arriba. Por ejemplo, en una persona adulta, que una mujer si tiene 10 de hemoglobina tiene anemia. En un hombre si tiene 11, 10 de hemoglobina o menos le decimos que tiene anemia. En una embarazada los valores cambian a 11.5 gramos por decilitro. Esos son los valores normales, pero en los niños, de acuerdo a la edad, estos valores cambian. Pero en general el promedio de la hemoglobina anda alrededor de 12. Ya cuando está bajo de 12, entonces hablamos de anemia. Pongamos la siguiente. Luego, hablando de la epidemiología, antes la anterior donde dice epidemiología, ahí, exacto. Ahora, hablando de la epidemiología, ¿cómo se distribuye la enfermedad? Pues hay alta incidencia en niños con problemas de alimentación. Usted que es madre, abuela o tía que está a cargo de niños, la alimentación es bien importante para que un niño no desarrolle anemia. Entonces hay alta incidencia en niños con problemas de la alimentación, sobre todo cuando no consumen alimentos que tienen ácido fólico y también hierro. También la anemia acompaña numerosas situaciones patológicas o enfermedades en las que constituye una manifestación con trastornos subyacentes y hay una elevada frecuencia en determinados grupos étnicos porque hay mala nutrición y en países en vía de desarrollo. O sea que en nuestros países la anemia es más común que en los países en desarrollo porque hay más problemas de desnutrición o de mala nutrición. Entonces, afecta la anemia a más o menos 1.600 millones de personas alrededor del mundo. Esto corresponde al 24.5% de la población mundial, para que vean que es un problema muy frecuente. Y la máxima prevalencia se da en niños preescolares, en alrededor del 47.4%, con una mínima en los varones de un 12.7%. Entonces,
la prevalencia de la anemia es bien alta, sobre todo en niños en edad preescolar, porque hay niños que no les gusta comer, son bien selectivos, como hablábamos en un programa anterior de la alimentación infantil. Entonces la anemia es un problema que se presenta en todo el mundo por esos motivos principales, por problemas de alimentación. Hay numerosas situaciones patológicas que pueden acompañar a la anemia y porque hay una elevada frecuencia en ciertos grupos, sobre todo en países en vías de desarrollo como el nuestro. Pongamos la siguiente. Ahí creo que es la anterior, donde dice qué es la anemia. Sí, ahí, exacto. Entonces, recapitulando, ¿qué es la anemia? Eso lo vamos a recapitular para que cuando uno como médico le diga a usted como madre, tía, abuela de un niño, que su niño tiene anemia, entonces usted va a entender que la anemia es la disminución de la hemoglobina y o de los glóbulos rojos. Cuando hay disminución de la hemoglobina, que hablamos que es una proteína que está dentro de los glóbulos rojos, ahí hablamos de anemia. O pueden coexistir las dos cosas. Hay disminución de la hemoglobina y de la masa de glóbulos rojos. Puede ser una o ambas, eso es anemia. Disminución de la hemoglobina y o de la masa de glóbulos rojos. La anemia no es un diagnóstico en sí como una enfermedad, siempre detrás de la anemia hay algo a veces que hay que investigar. Entonces se considera un problema que a veces enmascara alguna enfermedad de base. Entonces puede ser una condición no hematológica, o sea, hay pacientes que tienen anemia por problemas de otras enfermedades. No tiene que ver a veces con problemas en la sangre. Eso quiere decir que puede ser parte de una condición no hematológica. Y debe realizarse el abordaje de anemia en los niños en edad pediátrica, como vamos a ver en las siguientes imágenes, y todas las anemias no son iguales. Hay diferentes tipos de anemia y hay una clasificación grande de lo que son las anemias, pero en esta noche, como siempre en este programa nos dirigimos a público en general, no a público ni nos estamos dirigiendo a personal médico, tratamos de tocar los temas de una manera que usted lo pueda entender. Entonces, la anemia, recuerde, es cuando hay disminución de la hemoglobina o de los glóbulos rojos en la sangre o de ambos. A eso se refiere la anemia. Entonces, vamos a poner la siguiente imagen. En la siguiente imagen hay una pregunta, siempre que mencionamos anemia, las madres se preocupan mucho, a veces les da temor, pero las anemias deben de detectarse y darse un tratamiento. Entonces, hay una pregunta, ¿seguro es anemia? Porque a veces se malinterpretan los resultados. Incluso hay madres que nos llegan a veces diciendo que el niño tiene anemia y cuando le hacemos un examen, la hemoglobina de los glóbulos rojos salen normales. Entonces hay que estar seguros, nosotros como médicos, si tiene una anemia. Por eso está la pregunta, ¿seguro es anemia? ¿Qué vamos a considerar para el diagnóstico? Uno, la edad. Los niveles de hemoglobina varían de acuerdo a la edad. Vamos a considerar el sexo, porque en el hombre los valores siempre son un poquito más altos que los de la mujer. Entonces hay que considerar la edad, el sexo, la raza también. Hay que también considerar en los niños si ha alcanzado la madurez sexual. Vamos a ver la localización geográfica y el factor socioeconómico. Tenemos que valorar esos factores para determinar la anemia o el tipo de anemia que el niño tiene, como vamos a ver más adelante. Entonces, para dar el diagnóstico de anemia, tenemos que estar bien seguros. Y para dar ese diagnóstico lo vamos a hacer de acuerdo al análisis, a los exámenes, a la evaluación y a considerar esos factores que hemos mencionado: la edad, el sexo, la raza, la madurez sexual, la localización y el factor socioeconómico. Pongamos la siguiente. En la siguiente imagen, ¿cuáles son los retos
para el abordaje de la anemia en los niños. Cuando escuche ahí o vea la palabra pediatría, es niño, ¿verdad? Entonces estamos refiriéndonos a la anemia en los niños. ¿Cuál es el abordaje y los retos que nosotros los médicos nos vamos a proponer? Uno es va a valorarse de acuerdo al desarrollo y crecimiento del niño. También se van a valorar los estándares para niños normales, que pueden ser variables, como le mencioné, con la edad. Y también vamos a valorar criterios de anormalidad cuando se basan en dos estándares de lo que son las curvas normales. Entonces vamos a tener algunos criterios, como les mencioné anteriormente, cuando valoremos a un niño que tiene anemia. Pongamos la siguiente. Ahora, ¿podemos estimar la anemia? Sí, es algo que lo podemos cuantificar y cualificar. A veces con ver a un niño, el color de su piel, de sus ojos, podemos presumir que tiene anemia, pero lo confirmamos con el examen, cuando le hacemos el hemograma, que es el examen donde se valora la hemoglobina. Entonces sí podemos estimar la anemia, dependiendo de varios factores, como les hemos mencionado, de acuerdo a la edad. Entonces, cuando tenemos un hemograma que le indicamos a un niño que sospechamos que tiene anemia, o que se lo mandamos a indicar el hemograma por otras enfermedades, como ser el dengue, por ejemplo, hay niños que sospechamos que tienen dengue y en el hemograma pues vemos que tiene anemia. Entonces ahí se puede estimar la anemia valorando los valores de la hemoglobina si son inferiores a los normales. Entonces, como le digo, va a depender de la edad de los niños. No es lo mismo un niño recién nacido que uno de 3, 6 años. Entonces los valores en el hemograma nos reportan los valores de los glóbulos rojos y de la hemoglobina. Ahí es donde podemos estimar la anemia. Pongamos la siguiente. Ahora vamos a ver la clasificación de las anemias. Las anemias se pueden clasificar de acuerdo a varios parámetros. Solo les voy a mencionar ahí porque no estamos aquí dando una charla donde tenemos que profundizar mucho, porque entonces los vamos a confundir a los radioescuchas o a los televidentes. Solo sepa que hay diferentes tipos de anemia y se toman diversos criterios para clasificar las anemias. Las anemias las podemos clasificar de acuerdo a la morfología y al tamaño de los glóbulos rojos. Si los glóbulos rojos son muy pequeños y son pálidos, entonces hablamos de una anemia microcítica hipocrómica. Si los glóbulos rojos son pequeños y están muy pálidos, no tienen el color rojo intenso como vimos anteriormente. Entonces, de acuerdo al color del glóbulo rojo y al tamaño, las anemias podemos clasificarlas de acuerdo a la morfología y el tamaño, en microcítica hipocrómica. Quiere decir que el glóbulo rojo está pequeño y está pálido. Puede ser también macrocítica normocrómica. Macrocítica es que el glóbulo rojo está grande y tiene un color normal. Y también normocítica normocrómica, que es la gran mayoría en donde el tamaño del glóbulo rojo y el color es normal. Entonces también podemos clasificar la anemia de acuerdo a el tiempo en que se instale en la persona o en el niño, en agudas o crónicas. Agudas es cuando es reciente y crónicas cuando el niño tiene hace mucho tiempo la anemia. Otro criterio que se pueden clasificar la anemia es de acuerdo a los niveles de la hemoglobina. Puede ser una anemia leve, moderada o grave. Y también se pueden clasificar de acuerdo a factores fisiopatológicos en regenerativas o arregenerativas. Lo que quiero dejar en esta noche es que usted sepa que hay diferentes tipos de anemia. No solo hay un solo tipo, hay diferentes tipos que se clasifican de acuerdo a varios criterios que ya les he mencionado. Pongamos la siguiente. En la siguiente, para continuar hablando de las anemias, también las anemias se pueden clasificar de acuerdo
a los niveles de hemoglobina. Ahí hablamos de la anemia infantil. En la práctica clínica se establece un diagnóstico de anemia en base a los niveles de hemoglobina. Según la Organización Mundial de la Salud, la anemia es cuando tenemos una hemoglobina menor de 11 en niños de 6 meses a 5 años. Mira qué importante esta imagen que la ha dado la Organización Mundial. Es el organismo que rige los parámetros de salud en todo el mundo. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, la anemia infantil o en niños se refiere cuando tenemos una hemoglobina menor a 11 en niños de 6 meses a 5 años. O sea, que si usted tiene un niño de 3, 4 años y tiene 10, 10.5, 8, 6 de hemoglobina, ya se considera que tiene anemia. Todos niños entre 6 meses a 5 años con hemoglobina abajo de 11 es un niño que tiene anemia. Y es una anemia, puede ser leve, moderada o severa. Leve es cuando la hemoglobina está entre 10 a 11. Una anemia moderada es cuando la hemoglobina está entre 8 a 10 y a una anemia severa es cuando una hemoglobina está menos de 8. Así que si usted le han dicho que su niño tiene anemia y el nivel de hemoglobina anda en 10, 10.5, no se preocupe, que es una anemia leve, que el médico debe tratarla. Ya si la hemoglobina está entre 8 y 10, ya es una anemia moderada. Y es preocupante ya cuando es una anemia severa, cuando la hemoglobina tiene menos de 8 gramos por decilitro. Entonces, la medición de la hemoglobina es la que nos da el parámetro si el niño tiene anemia. De 6 meses a 5 años, todo niño con hemoglobina menor de 11 es un niño con anemia. Si la hemoglobina anda de 10 a 11 es una anemia leve. Si la hemoglobina anda de 8 a 10 es una anemia moderada. Y si la hemoglobina anda abajo de 8 ya es una anemia severa. Entonces usted no se preocupe si su niño tiene una anemia leve o moderada, porque siempre que mencionamos nosotros los médicos a los padres que tienen anemia se preocupan y a veces piensan cosas que tal vez no suceden o no van a suceder. Lo importante es que cualquier duda que usted tenga, hágala al médico que le está tratando la anemia a su niño. Lo importante también es darle un tratamiento y un seguimiento para que la anemia de leve no vaya a pasar a una anemia severa. A veces por descuido, tanto en el tratamiento, en la evaluación como en la alimentación, las anemias pueden ir de leve a severa. Pongamos la siguiente. Luego, hablando siempre de las anemias, en los niños pequeños, como se ve ahí en los lactantes, hay una anemia que se llama fisiológica, o sea que hay una caída progresiva de la concentración de hemoglobina en la primera semana de vida y que persiste al máximo de los meses. Entonces es una anemia que se llama fisiológica, que el niño nace fisiológicamente. Cuando hablamos de fisiológicamente es que no va a causarle alguna enfermedad o alteración a los niños. Entonces vamos a hablar más adelante qué es lo que se debe hacer. Pero sí, la mayoría de niños tienen una anemia fisiológica que se llama anemia fisiológica del lactante cuando están muy pequeños en la etapa donde se les da la lactancia. Pongamos la siguiente. En la siguiente, siempre hablando del abordaje de las anemias en los niños, ya cuando sospechamos que un niño tiene anemia, ya hemos hecho la anamnesis, que es la evaluación, el interrogatorio, y hemos hecho el examen físico. Entonces vamos a preguntar si hay antecedentes familiares, historia de este niño, de la dieta, qué es lo que come, y si tiene alguna enfermedad o ha tenido alguna enfermedad. También luego vamos a
hacer el examen físico para saber si el niño está enfermo o está sano. A veces las madres solo por un chequeo le hacen el hemograma al niño, no está enfermo, pero sale con anemia. Otras veces está enfermo, como ahora que tenemos dengue, el niño llega con fiebre, tiene dengue, pero también tiene anemia. Entonces todos esos datos los vamos a nosotros los médicos ir evaluando. Hay que también ver si no tiene ganglios, que se llama adenopatías. Hay que ver si no tiene los órganos inflamados como el hígado, el vaso, eso se llama visceromegalias. Hay que evaluar si no tiene hemorragias o moretes, o si no tiene un color amarillo en la piel o en los ojos. Es parte del examen físico que debemos de hacer cuando tengamos un niño que ya tiene anemia. Y el laboratorio es parte del diagnóstico. Les mencionaba anteriormente que la anemia sí la podemos cuantificar, no como otras enfermedades que no las podemos cuantificar, pero la anemia sí, haciendo el examen que es el hemograma. Entonces sí podemos cuantificar y estar seguros que el niño tiene anemia con este examen. Pongamos la siguiente, hablando siempre de las anemias en el abordaje que debemos de hacer cuando tenemos un niño con anemia. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que el niño va a tener cuando tiene anemia? Lo primero es un color pálido en la piel, en los ojos. A veces el niño tiene un poquito de taquicardia y mareos. Palidez, taquicardia es que el corazón le trabaja un poquito rápido, y tiene mareos. Son algunos síntomas que puede producir la anemia en los niños: palidez, taquicardia y mareos. Taquicardia es que el corazoncito le late muy rápido. Eso es porque hay una disminución de la hemoglobina, entonces hay menos oxigenación y el corazón tiene que bombear más sangre. Por eso trabaja un poquito rápido cuando hay anemia. Eso se llama taquicardia. Otras condiciones, síntomas que puede tener el niño es fiebre, adenopatías, que son ganglios, visceromegalias, que son órganos inflamados como el hígado, el vaso. Puede tener una coloración amarillo también el niño, eso se llama ictericia. El niño puede presentar también petequias, que son puntitos rojos. Puede presentar equimosis, que son moretes. Entonces esos son algunos síntomas que un niño con anemia lo puede tener, así que usted tenga cuidado cuando tenga un niño que lo vea pálido, que se marea, que el corazoncito le late muy rápido, o que le da fiebre frecuentemente, que tiene ya ganglios, o que siente dolor abdominal, que se está poniendo amarillito, que le salen moretes o ronchitas rojas en todo el cuerpo. Son algunos síntomas de anemia en los niños. Pongamos la siguiente. Ahora, hablando siempre de las manifestaciones, hay algunas anemias que se consideran hemolíticas, donde hay destrucción de los glóbulos rojos. Recuerde que los glóbulos rojos, les mencionaba, duran alrededor de 4 meses, 120 días. Pero en algunas personas, en algunos niños, se destruyen antes de tiempo. Eso se le llama hemólisis. Entonces hay una hemólisis, destrucción de los glóbulos rojos. Eso causa ese color amarillo en los niños, se llama ictericia. Recuerde que también la hepatitis puede producir ese color amarillo en los niños, pero la anemia en los niños también puede producir ese color que se llama ictericia. Ahí tenemos una imagen de un niño con la barriguita bien grande. A veces la persona puede decir es que tiene parásitos, pero ese niño es que tiene anemia, está desnutrido y tiene el vaso inflamado. Entonces hay que tener cuidado cuando los niños están un poquito barrigoncitos. No solo los parásitos pueden producir eso, sino que la anemia, donde hay una complicación del hígado o el vaso agrandado, y por eso la barriguita se le pone bien grande al niño. También hay otros trastornos que se llama talasemia, y a veces hay deformidades en algunas partes del cuerpo, sobre todo a nivel de los huesos. Entonces son muchos síntomas que un niño puede tener, o signos cuando tiene anemia. Ahí les hemos mencionado los más frecuentes. Pongamos la siguiente. Siempre hablando del abordaje de las anemias en los niños, otros síntomas, mire, cosa bien importante.
Otros síntomas o signos que puede tener un niño con una anemia es a nivel de la lengua. Muchas veces hay padres que son bien exhaustivos, que revisan minuciosamente que bueno a sus niños, nos dicen, mire que la lengua de este niño yo se la miro bien rara. Entonces a veces la lengua se puede inflamar, a eso se llama glositis. En niños puede ser un síntoma de anemia, sobre todo anemia ferropénica, que es aquella anemia que se produce por deficiencia de hierro. Entonces, si usted le ve la lengua a su niño diferente, es porque posiblemente pueda tener anemia. Eso se llama glositis. También pueden haber trastornos en las uñas cuando el niño o una persona tiene anemia. Eso se llama coiloniquia, que es una deformidad, uñas quebradizas y deformidad en los dedos. Y también pueden haber esas fisuras que se ven ahí en las comisuras de los labios, en los pliegues donde se unen los dos labios, el superior y el inferior. Hay personas que, o madres nos dicen, mire que le rajan los labios a cada rato, pero sobre todo no en el mero labio, sino que en la comisura labial, se llama ahí, es donde se unen los dos labios, el superior y el inferior. En la unión de los dos labios, a ambos lados, si se le forma, se le agrieta o se le fisura, puede ser un síntoma de anemia, eso le llama queilitis angular. Entonces hay que tener cuidado con estos síntomas también, ¿verdad? No los pase desapercibido. Aparte, lo más comunes es la palidez, el mareo, la debilidad, la falta de apetito, pero pueden haber también manifestaciones en la lengua, en las uñas y en los labios productos de la anemia. Entonces hay que tener cuidado si usted le ve la lengua un poquito inflamada a su niño, le ve las uñas quebradizas o le ve que se le agrietan los labios, entonces eso pueden ser síntomas de una anemia. Pongamos la siguiente, hablando siempre de las anemias en los niños, estamos hablando de las anemias en los niños. Ahora estamos en la parte del abordaje que nosotros los médicos le debemos de dar. Ya hablábamos que hay estudios, exámenes que le pueden hacer. El más común, el más accesible es el hemograma completo. En el hemograma completo se nos cuantifica la hemoglobina, el hematocrito, la cantidad de glóbulos rojos, ahí se nos dice también los volúmenes, el tamaño de los glóbulos rojos y la concentración de hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. Toda esa información la da el hemograma completo. Y en algunas ocasiones podemos mandar a realizar otros exámenes para ir identificando la causa de la anemia. Podemos indicarle un examen de heces, un examen de orina, exámenes de química sanguínea, o también podemos mandar a medir los niveles de hierro en los niños, porque la anemia más frecuente es la anemia por falta de hierro. En algunas ocasiones, cuando sospechamos ya enfermedades malignas que producen anemia, se le manda al niño a hacer una biopsia de médula ósea, cuando se sospecha ya una leucemia. Las anemias pueden ser, cuando es muy severa, el inicio de una leucemia en niños. Entonces hay que tener cuidado. Pongamos la siguiente. Siempre ahora el abordaje en cuanto al tratamiento, el tratamiento va a depender de la causa, si la hemos identificado. Por ejemplo, si el niño ha tenido una hemorragia, un sangrado de nariz o un golpe y tuvo una hemorragia, entonces si el anemia fue producto de una pérdida, o sea, sangrado, entonces le da una reposición de sangre si la amerita, cuando es por sangrado. Los sangrados pueden producir anemia, tanto en niños como en adultos. Pongamos la siguiente. Entonces el tratamiento va a depender de la causa. Si es una infección, por ejemplo, que ha producido la anemia, hay que ver la causa y hay que ver si necesita otros análisis el niño para controlar la infección. Cuando el niño tiene anemia e infección, entonces hay que hacer otro análisis para, si no identificamos la infección en forma clínica o al examinar al niño. Pongamos la siguiente. Estamos hablando de las anemias en los niños, recuerden. En cuanto al tratamiento,
vamos a también a evaluar si el niño tiene carencias de algunos nutrientes como el hierro. El hierro es una de las causas, la falta de hierro, los niveles bajos de hierro, el no consumir alimentos que contengan hierro, es una causa bien común de anemia, la anemia por deficiencia de hierro. Entonces, si detectamos eso, le vamos a llamar un tratamiento para la carencia de hierro. El más común es el sulfato ferroso, agregamos ácido fólico, algunas veces vitamina B12, pero eso es el médico el que va a decidir si es este tratamiento el que el niño necesita cuando hay deficiencia de hierro o anemia por deficiencia de hierro. Pongamos la siguiente. Ahora, hay diferentes hierros, el más común que se ha usado es el sulfato ferroso, que ha caído un poco en desuso por los efectos, y hay otros hierros, maltosado, el glisanato, etcétera, que tienen menos efectos. Entonces va a depender del médico que trate a su niño, qué tipo de hierro le va a indicar. Pongamos la siguiente. Lo importante es que usted sepa que hay diferentes tipos de hierro, hay unos mejores que otros, ahí están ya otros hierros con nombres comerciales, hay otro hierro que es el polimaltosado, que tiene menos efectos que el sulfato ferroso. El sulfato ferroso es el hierro que usábamos durante muchos años, pero la medicina va avanzando y se van descubriendo nuevas moléculas que tienen menos efectos que las otras, y actualmente hay diferentes hierros que no causan problemas como el sulfato ferroso, pero si no tenemos otro hierro con el sulfato ferroso indicado a la dosis que necesita el niño, se puede corregir también la anemia. Pongamos la siguiente. Otra cosa importante que queremos dejar ya para ir finalizando es la dietoterapia. Cuando hay un niño que tiene anemia por deficiencia de hierro, hay que indicarle, ayudarle a la madre o a la persona que lo cuida, que debe de darle frutas que contengan muchos nutrientes y también vitamina C. A veces hay niños que no les gusta comer fruta, entonces las frutas son bien importantes. También trate de darle la carne cocida, no frita, para que no pierda los nutrientes. Dele leche fortificada y no le dé refrescos. Dele alimentos que fortalezcan la nutrición del niño y no aquellos que le van a causar problemas. Actualmente hay muchas abuelas que cuidan los niños y pues a veces dejan al niño que él elija lo que tiene que comer, y no debe ser así. Recuerde que el niño es una persona que no ha alcanzado una madurez, no comprende muchas cosas, sobre todo esto de la nutrición. Entonces usted sea el que le dé los alimentos más nutritivos a su niño. Hay niños que no les gusta comer y que a veces la madre o las abuelas o las personas que lo cuidan le dan refresco de botella y churro, y esa es la alimentación. Eso no va a alimentar al niño. Hay muchos niños que tienen anemia por una mala nutrición. Entonces, dele al niño frutas, dele vitamina C, dele las carnes cocidas, dele leche fortificada con vitaminas, no le dé refrescos ni churros, y trate de no darle muchos alimentos integrales también. Pongamos la siguiente. Siempre en la dieta, pues, depende de cómo esté el nivel de anemia. El niño va a necesitar más cantidades o menos de algunos cereales. Le puede dar maíz, trigo, frutas, dele manzana, dele mango, naranja, uva, el mango, la guayaba. De los vegetales, dele la espinaca, el tomate, coliflor, brócoli, zanahoria, batata. Acostumbre al niño a consumir cereales, frutas y verduras o vegetales. Hay niños que no les gusta comer nada de esto, como les mencionaba, solo quieren comer churro o fresco. Pero dele al niño desde pequeño, si usted lo acostumbra, perfectamente le va a comer de todo. Cuando
no consume de todo el niño en su alimentación es cuando entran a veces en anemia. Entonces dele bastante frutas, verduras, las carnes, déselas cocidas y dele una buena nutrición. Pongamos la siguiente, alimentos que lo nutran al niño. ¿Cómo puede prevenir usted las anemias? Pues una de las formas de prevenir la anemia es dando la lactancia materna hasta el 6º mes. Hay madres que desde que el niño nace no le dan lactancia materna para nada. Esos niños tienen más tendencia a tener anemia. Entonces, una forma de prevenir las anemias por falta de hierro, que es la ferropénica, es darle lactancia materna mínimo 6 meses al niño, durante los primeros 6 meses. Otra es no darle leche de vaca hasta los 9 a 12 meses. Leche de vaca nos referimos a las leches de lata, ¿verdad? Recuerde que la leche de vaca no es humana, ¿verdad? Entonces no está, se inventó como una alternativa, pero lo más natural es la lactancia materna hasta los 6 meses. Después de ahí le puede dar ya leche artificial o de vaca, ¿verdad? Debe de incluir ácido ascórbico, que es la vitamina C, y carne después de los 6 meses. Y de alimentos fortificados con hierro y vitamina C. Esos son algunos parámetros que usted puede hacer para evitar que su niño tenga anemia. Darle la lactancia materna hasta los 6 meses, incluir el biberón o la leche de vaca después de los 9 a los 12 meses, dele alimentos y carnes y dele alimentos que contengan hierro y vitamina C. Esos son algunos cosas que usted puede hacer para que su niño no tenga anemia. Pongamos la siguiente. La prevención de la anemia por falta de hierro, que es la anemia ferropénica, la podemos hacer desde los primeros meses. Si hay un niño que nació a término, eso quiere decir RNA, recién nacido a término, se le da hierro en los primeros meses, y si es un niño prematuro se le da hierro desde el 2.º mes de vida, y si tuvo un peso muy bajo el niño, se le debe de dar hierro desde el 1.er mes de vida. Entonces, dependiendo si el niño nació a tiempo o no, se le debe indicar sus suplementos de hierro para evitar la anemia ferropénica. Entonces, es importante eso. Por eso es cuando usted lleva al niño a control de niño sano, donde se le dan esas indicaciones. Se pesa el niño, se le pregunta si nació de 9 meses o no, si fue prematuro o no, y así darle el suplemento de hierro que él pueda necesitar. Pongamos la siguiente. Bueno, ahí sí hemos terminado. Eso es lo que en esta noche hemos querido hablar. Recuerde, hablamos de lo que es la anemia en pediatría, o sea, la anemia en los niños. Ya hablábamos qué es la anemia, qué es la hemoglobina, qué tiene que ver con los glóbulos rojos. Hablábamos cuáles son los tipos de anemia, los síntomas que da la anemia en los niños. Hablábamos que la anemia la podemos cuantificar a través de un examen de sangre, y hablábamos también que hay un tratamiento, que la mayoría de los niños tienen anemia por deficiencia de hierro, se llama anemia ferropénica. Hablábamos también que la anemia es bien común en aquellos niños que tienen una mala nutrición, que no se alimentan adecuadamente. Hablábamos también que la anemia puede afectar algunos órganos del cuerpo. Hablábamos también que las anemias pueden ser producidas por otras enfermedades que no tienen que ver con la sangre, y que lo importante es que ante la sospecha de anemia, o que usted le haya hecho simplemente un hemograma a su niño y le dijeron que tenía anemia, que lo lleve a control donde un médico para que le dé un tratamiento, porque hay anemia leve, moderada o severa. Las anemias leves se pueden tratar, el niño se recupera rápido, pero si no se trata puede pasar de una anemia leve a una moderada, y si no se trata la moderada puede pasar a una anemia severa. Y no se alarme, no se asuste si le dicen que su niño tiene anemia. Lo importante es que
lo ponga en control, que lo lleve donde un médico para que le trate esa anemia y así el niño no tenga ningún problema en el crecimiento y en el desarrollo. La anemia retrasa el crecimiento y el desarrollo también en los niños. Y no solo es darle el medicamento para la anemia, sino que también debe darle una buena alimentación. Es importante que usted le dé alimentos nutritivos para que su niño pues pueda tener minerales, pueda tener proteínas, hierro de la alimentación. A veces no solo es suficiente la medicina, sino que hay que alimentar al niño sanamente. Y les decía de que todo niño de 6 meses a 5 años con una hemoglobina menor de 11 se considera que tiene anemia. Entonces, lo importante es que detecte usted clínicamente o sospeche a través de los síntomas que hemos mencionado cuando un niño puede tener anemia y llevarlo a consulta o a control con un médico para que le trate la anemia. Eso es lo que hemos querido hablar en esta noche. Esperamos que le haya servido de mucho esta información y recuerde, si usted en alguna ocasión o en algún momento quisiese tener una consulta médica con nosotros, su servidor, el doctor Denis Estrada, nuestra clínica se llama Clínica Médica Familiar del doctor Denis Estrada, ubicada en la Placita Zanca, 2 cuadras arriba del Parque Central. Ahí estamos ubicados en la Placita Zanca, 8937-8833 en nuestro teléfono. No nos llame para hacernos consulta, porque yo les digo que las consultas se hacen en la clínica con el paciente ahí. Por teléfono es difícil darles consulta porque no estamos viendo el paciente, pero sí podemos darle información pues general de algunos parámetros. Y nuestro horario en la clínica ubicada en la Placita Zanca es de lunes a viernes de 8:30 a 4 de la tarde. A veces de 12 a 1 cerramos para ir a almorzar, pero nuestro horario va de 8 a 4 de lunes a viernes. Los sábados atendemos de 8:30 a 12 del mediodía. Esos son los horarios de atención en nuestra clínica ubicada ahí en la Placita Zanca. Ahí nos puede ubicar para cualquier consulta que usted quisiese algún día. Somos médicos generales, tenemos muchos años de ejercer la profesión que Dios nos ha dado y vemos niños, adultos y problemas de medicina general. Eso es lo que atendemos nosotros ahí en la clínica. Así que si usted tiene cualquier problema de salud, nos puede ubicar ahí en la Placita Zanca de lunes a viernes de 8:30 a 4 de la tarde y los sábados de 8:30 a 12 del mediodía. Y si tiene un niño que tiene anemia o ha tenido anemia y quiere que nosotros se lo evaluemos, con gusto podemos atenderlo. Que tengan una feliz noche, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo jueves.